si me pregunta algo, ¿ya? Ya, no hay problema. Vale. Gracias, profe. De nada, Ricardo. Hola, Tabita. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Con estos días raros, las mañanas helados, las tardes caluroso. Ay, sí. Horrible, pues. Ya. Estoy dándole la entrada a los que van llegando. Eso estoy haciendo mientras. Porque llegan aquí apatotados. ¿Cómo vienen de la otra asignatura? Recién salimos de la otra. Sí, no hay problema. ¿Cómo les fue con el trabajo? Bien, con mi compañero todo bien, nos juntamos, la hicimos ¿Sin mayores problemas? sin mayor problema. Eso es Hasta que nos mandó el WhatsApp para decirme que nosotros teníamos que poner el valor. Así que Pero es que eso no varía en realidad. Si a mí me eso, interesaba, yo era que aprendieran más o menos la mecánica y para hoy día poder trabajar un poco lo que es la importancia de eso, ¿cierto? ¿Cuántos son en este curso? Que no he mirado la lista. ¿Cuántos son más o menos, chiquillos? Como 25, profesora, 24, más o menos, así redondeando. Ya. General. Es como para saber más o menos por la cantidad que están entrando, entonces sí, ya ver si puedo partir un poco la clase. Teniendo ya unos 18. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Priscila. ¿Cómo han estado? Bien, aquí de camino a casa aún. Oh. Bueno, parte de la vida nomás, pues. Exactamente, profesora. Parte de la vida es lo que nos tocó. Hay que hacerlo nomás. Mira, con los que nos ha tocado con esta pandemia. Horrible. No para nuestras generaciones, para Sí, nada. aparte que la conexión a internet está pésima. Aparte yo vivo en zona rural, vivo en Lampa y es horrible la señal. Disculpa, hola Carlita. No, pero créeme, yo no vivo en la zona rural, pero vivo cerca de la precordillera y de repente tengo pésima señal. Bueno, pero es que en realidad con este tema de la pandemia, creo que lo conversábamos el otro día, todas las empresas, todas, sin excepción. Hola, sí. De una u otra manera se han visto, yo diría que de repente hasta superada. Es decir, ninguna organización. Sí, es verdad. Sí, es que, mira, a ver, más allá de las críticas que uno le puede hacer como consumidor, ¿cierto? Porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del consumidor. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la logística, ninguna empresa tradicional, digamos, de las habituales, está preparado para algo así. Claro, nosotros quizás no podemos decir Mercado Libre, pero es que Mercado Libre, su método de trabajo era con logística. Por lo tanto, a ellos en general, si ustedes han visto, Mercado Libre es una de las empresas, ¿cierta?, que ha tenido como muy buenos resultados desde el punto de vista de la opinión de los clientes, y yo creo que es más, yo creo que le aumentó notoriamente la cantidad de clientes, porque es una de las empresas que no ha tenido problema para un gran tema que ha sido precisamente la logística en términos de hacer los despachos pertinentes de las compras. Pero pensar en esa empresa es como compararla con Amazon, que también es en el fondo una empresa que viene de comercialización, pero que su movimiento es 100% logístico. Entonces eran empresas que estaban diseñadas para este tipo de negocios, que es el e-commerce, pero el resto no estaba preparado para algo así. Entonces, yo creo que fue una prueba de fuego para muchas organizaciones, muchas. Dicho esto, yo creo que igual las empresas han logrado irse un poco adecuando a esta situación, es decir, la manera en que las empresas están respondiendo ahora, a ya más de un año, comparado, ¿cierto?, a la respuesta que tenían a los 2 meses de todo este proceso, la mejora ha sido notoria, ¿cierto? Ha sido absolutamente notoria. Chicos,
con los que habían llegado un poquitito antes, ¿cierto? ¿Cómo les fue con el trabajo del estado de costo? El estado de costo, el estado de resultado de costo, perdón. Yo, profe, ¿puedo dar mi opinión? Buenas tardes. Buenas ¿Sabe? tardes. Lo que me confundía era ese resultado que usted no aparecía. Yo decía, pero ¿cómo lo sacábamos? Después usted le dijo a mi compañera, a la Tabita, que nosotros teníamos que colocarlo. Ahí no me puedo ordenar, pero primero me Sí, mareé, profe, la me verdad calenté es la que cabeza de una manera. no sé, porque si ustedes miran, estaban todos los otros datos, no sé por qué me los salté. Por algún minuto corregí un valor y no lo sé. En todo Yo caso, pensaba que usted estaba como con su que nosotros teníamos que sacarlo. de hecho, eventualmente, si yo tengo otros valores, efectivamente sí puedo deducir valores, ¿ya? Pero en este caso yo lo revisé y no estaban dados los antecedentes como para eso, ¿vale? Así que pido las disculpas pertinentes. Sí. Igual les sirvió para pensar un ratito, ¿ya? Para calentarme la cabeza, profe, porque por más que decía, pero más o menos, no me da, pero ¿cómo decía? Y hasta que la Tabita me aclaró la duda. Ya, lo que pasa es que yo creo que de todas las cosas, incluyendo de los traspieces, ¿cierto? Perdón, debemos ver algo. Cuando nosotros estamos en la empresa, la información, con lo de nada que yo se lo entregué, la verdad es que la empresa no está así. Es decir, no es que me hayan entregado un listado con cada cosa. Sin duda que mucha de la información, ¿cierto?, la vamos a tener que buscar. No nos las van a venir a dejar a la oficina, lamentablemente. ¿No? Pero igual les pido las disculpas pertinentes. Me di cuenta y no me di cuenta que lo revisó nadie. Pasó. Pero cualquier cosa se puede subsanar y no hay inconveniente, ¿vale? Ahora, esto que nosotros hicimos, si ustedes se fijan, ¿cierto? El foco grande estaba, o un poco lo que decía Rodrigo, el tema de los inventarios, ¿ya? Es decir, un elemento fundamental para determinar el estado de resultado de costos son los inventarios, ¿vale? Yo me recuerdo que me comentaban que en otra asignatura ustedes habían visto lo que era el real, el que sacan por sistema, ¿cierto? El inventario por sistema y el inventario que obtenemos por la práctica, por la cuenta. Creo que la vieron con el jefe, con don Gilberto Romero, que el otro día por cierto, el jueves avísenme con anticipación, y que me tiraron la oreja. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, en la práctica, en las empresas, entre el inventario real y el inventario por sistema, chiquillos, me atrevería a decir que jamás les va a calzar. Siempre vamos a tener algún tipo de diferencia. Tanto así que de hecho las empresas asumen cierto grado de diferencia. ¿Estamos? En el fondo, yo no sé si ustedes entienden lo que es el inventario real. Les explicaron lo que era, porque una cosa es el inventario por sistema, ¿cierto? Que lo saco habitualmente de los sistemas computacionales o ERP. ¿Cuál es el? Profe, disculpe, el inventario físico. Sí, el inventario físico. El real y el físico viene siendo lo mismo. Sí. Ya. ¿Cuál es el inventario físico? ¿Qué significa en términos prácticos? Lo que cuenta uno, Lo que uno cuenta, físicamente. ¿cierto? Físicamente. Ya. Es decir, ustedes saben, por ejemplo, y esto es un tema más bien tributario, que a lo menos una vez al año, las empresas están obligadas a hacer inventario físico, ¿cierto? Que es básicamente cuando tenemos que hacer la declaración de impuestos de primera categoría, ¿ya? A lo menos, es decir, las empresas pueden hacer inventarios físicos cada 2 meses, una vez semestral, trimestral. Eso ya lo decide cada empresa de acuerdo a sus políticas. ¿Qué significa que tengo una diferencia entre el inventario de sistema y el físico? ¿Qué significa? Una diferencia. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la bodega está Pérdida. encuadrada. Pérdida. Pérdida. No necesariamente, no necesariamente, por si acaso.
Habitualmente lo es, pero no necesariamente. ¿Pero qué significa en términos reales? La bodega está descuadrada. ¿Perdón? La bodega está descuadrada. No necesariamente la bodega está descuadrada. Habitualmente sí, chiquillos, pero no necesariamente. ¿Por qué no, señorita? ¿No qué? ¿Por qué no necesariamente que sea así? Ah, ya, cuando me den la respuesta les digo por qué. Ah, ya. Sí. Ya, pero desde el punto de vista real, ¿qué significa? No lo veo desde el punto de vista teórico, que obviamente... ¿Tiene una mala información? Un Ah, error me de robaron. información. ¿Una mala información? Ah, ya, a ver, pero espérate. Tampoco necesariamente una mala información. Que se equivocaron, puede ser, pero ¿qué significa desde el punto de vista real, concreto? No necesariamente María Fernanda. Chiquillos, no estoy preguntando por el impacto o el efecto. Estoy preguntando el punto de vista real, el punto de vista físico, práctico, ¿qué es lo que significa? Mal almacenamiento de producto. Justo, ¿Ah? Una mal almacenamiento de producto. No necesariamente. Es que no puede ser malo Profe, almacenamiento. Puede ser Lo un mal real es que manejo del siempre video. roban, po. ¿Pero qué significa real? Realmente ya. No sé si a lo mejor no entienden la pregunta. ¿Qué significa desde el punto de vista de lo que yo le estoy preguntando? Significa que por sistema, a mí me dice que hay 20 pares de zapatos. Eso me lo dice el sistema. Y el físico me señala que hay 15 pares de zapatos. Eso es. Ahí se me genera la diferencia, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. En general, cuando trabajas así con inventario, profe, dependiendo del producto, uno tiene un margen de diferencia. Puede ser de un Sí, no, 5%. sí lo de un sé, sí lo sé. 5%. Depende, cada empresa determina su margen. O de el producto en sí. ¿Ah? O depende del producto en sí que manipule, porque no todos pueden tener una diferencia. En mi Sí. caso, por ejemplo, yo trabajo con contenedores, yo no puedo tener una diferencia de ninguno. ¿Me entiende? Menos se me puede perder un contenedor porque cada uno es como 300 millones, ¿me entiende? Sí. Yo trabajo con un margen de error. Sí, efectivamente lo que dice Rodrigo es correcto. Las empresas determinan un cierto margen que consideran razonable de diferencia entre el inventario por sistema y el físico. Por eso es que tienen que saber qué significa, qué implica. Significa que el sistema me dice, ya se me olvidó qué cifra dije, 10, ¿cierto? Y el físico me dice que tengo 5. O podría ser que el sistema me dice que tengo 10 y en el físico tengo 15. Eso significa que hay una diferencia, ¿cierto?, entre el inventario por sistema y el inventario físico. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Sí, profesora. Ahora, lo que ustedes plantearon, varias de lo que ustedes plantearon, es el impacto que genera y las razones por las cuales se puede generar esta diferencia. Cuidado cuando se les pregunte algo, ¿ya? Si usted, un jefe, le dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre el inventario de sistema y el inventario físico? ¿Le van a decir que le robaron producto o tienen que decir la diferencia es tanto? En este caso la diferencia es 5 o 10. Entonces, ojo con lo que se les pregunta. Ahora, que es desde el punto de vista real, yo digo, ok, ¿sabes qué? Por sistema se supone que tengo 10 pares de zapatos y en el sistema, perdón, y en la bodega, ¿cierto? En el físico tengo 5. Créanme que la pregunta siguiente es, ¿qué pasó con los otros 5 pares de zapatos? Y ahí yo tengo que fundamentar. ¿Queda claro la diferencia en la pregunta? Sí, profe. ¿Cuál vendría siendo la solución? Sí, profe. Ya, desde el punto de vista logístico, ¿cuáles podrían ser los motivos? Alguien por ahí dijo... Por ejemplo, puede ser que haya salido un par de zapatos malos y a través de otros hayan tenido que cambiarlo y hay que ir un par malo en bodega. Una merma, se puede decir. Ya, pero ¿qué sin? Pero ya. Sí es una merma,
pero ahí hay un error, po, Porque no nos rebajamos el sistema. ¿Por qué no Que se a ese- rebajó el ese- sistema? porque se... Otro puede ser que no se hizo una nota de crédito. Claro, También. claro. ¿Sí o no? O Por de robo, eso, simplemente. Rodrigo, perdón, por eso, Rodrigo, que sí hay una diferencia, hay una diferencia en los inventarios que pueden ser, que se consideran razonables. ¿Qué otra razón? Por ahí alguien dijo, Robo interno. Robo, seamos realistas. robo El- amiga. Ya. ¿Qué otro más? Pero vale, pero del punto de vista de nosotros, de nuestras funciones logísticas, veámonos de acuerdo a las tareas que hacemos los logísticos. Un mal piqueo. Mm. Sí. Por aquí la Carla dice, ay, Se dañó en el viaje. Ya, espérate. En el viaje, dependiendo de quién corra con el costo del traslado, ¿ah? ¿Estamos? Porque acuérdense que una de las cosas que yo tendría que negociar es que el costo del traslado desde mi proveedor hacia mí, a mi centro de distribución, ojalá lo cubra el proveedor. Pero la Carla dice pérdida por posición. Carla, ¿a qué te refieres con pérdida por posición? Un manipulador, o sea, un operario agarró la caja, la dejó en otra posición. ¿Y eso qué significa? ¿En qué área de nuestras funciones como logísticos estaríamos? Inventario o piqueo. Almacenamiento. Almacenamiento, por error de almacenamiento, ¿cierto? Lo otro que pasa harto es el cambiazo. Sí, sí. Sí. Pusimos un producto en otro lado y le cambiamos el ticket. Sí, pasa mucho. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen los inventarios de los pares de zapatos, no solo hay que revisar la caja, hay que revisar que adentro está el zapato que corresponde a esa caja. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces dijimos, pero puede ser que tengamos esa diferencia porque tuvimos productos que se nos dañaron en el transporte, que estén mal almacenados, que estén mal codificados, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No se borró el Sí. sistema, la fecha del momento? Perdón, Alejandra, no te alcancé a escuchar bien. ¿Que no se borró el sistema en el momento? Que no se haya rebajado, por ejemplo, lo que decía Rodrigo, porque me hicieron la devolución, ¿cierto?, de un par que venía dañado y el cliente lo cambió por otro, que significó una salida de un producto y que cuidado, que no necesariamente es el mismo producto. Acuérdense que cuando yo voy a cambiar algo, puedo cambiarlo por cualquier otro producto, ¿no? Es decir, si yo me compré un par de zapatos y los zapatos venían malos, ¿estoy obligada a cambiarla por otro par de zapatos? No, No, profe. No. se Ahí cumple el pues, valor nomás. Complementar el valor. y claro, de ahí tenemos problema de inventario. ¿Y eso qué va a implicar, chiquillos? Que cuando nosotros hacemos inventario por sistema, que es lo que estaban ustedes hablando, significa que también hay un estado de resultado de costos por sistema. Y vamos a tener un estado de costo real o físico, si quieren llamar. ¿Vale? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. Vale, gracias María, se acordó que sí. Ahora les voy a dar una pregunta para que la respondan. ¿Se la visualizan? Van 13, me faltan todavía 14. Yo tengo, a mí me sale la cantidad de alumnos que están votando, por si acaso.
17. Hay 4, vale. Me quedan 2 que voten. Vale. Ya votaron todos. Entonces, tenemos, el 10% dice que es solo la materia prima, el 5% que el costo de fabricación va a corresponder solo a la mano de obra, y el 86%, ¿cierto?, señala que el costo de fabricación se va a obtener de la suma de la materia prima, la mano de obra y el SIF, ¿vale? Lo que me alegra mucho, porque en general eso es, ¿ya? El costo de fabricación, y si ustedes analizan el estado de costos, ¿cierto? El estado de resultado de costo, habla de esos 3 elementos. Habla de la materia prima, las compras incluso en materias primas. Habla, ¿cierto?, de la mano de obra, ¿cierto? Sumamos el costo de mano de obra y más abajo, ¿cierto?, sumamos los costos indirectos, ¿ya? Por lo tanto, el costo de fabricación lo vamos a obtener como sumando lo que la empresa invirtió, ¿cierto?, en materias primas. Lo que la empresa invirtió en mano de obra, que significa pagar las remuneraciones, y lo que la empresa invirtió en estos costos indirectos, que el más popular de todos es uno que se le llama el wiper, que es el pañito con el que se limpian o los elementos de aseo, ¿vale? Eso es básicamente los elementos del costo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, yo por lo menos no. ¿El resto, cómo vamos? No, profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Dedito para arriba, ni que así yo puedo visualizar quién es. Y si tengo a alguien que, por favor, chiquillos, lo que yo les he dicho, pregunten, ¿ya? Porque necesito que me pongan mucha atención a lo que les voy a señalar ahora, chiquillos. Este contenido específico, que son los elementos del costo, es fundamental para el resto del semestre. Todo lo que yo voy a hacer más adelante va a depender de determinar bien los elementos del costo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos problemas en esto, vamos a tener problemas en todo lo que viene más adelante. Por eso que me interesa que pregunten frente a la menor duda, ¿ya? Ahora, en el aula, ustedes se van a encontrar con este PowerPoint. Y nos vamos a ir a lo que en este minuto nos... Ya. Los elementos del costo, tal como lo dijimos, en esencia son 3. Las materias primas, las manos de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Luego vamos a entrar a lo que son la clasificación de los costos. ¿Ya? Y en la clasificación de los costos, ¿cierto? Primero tenemos, voy a decir primero porque así lo puse en orden, no tiene mayor implicancia, ¿cierto? Los costos, los gastos o costos no operacionales. Nosotros, los logísticos, básicamente estamos ahí, ¿ya? Yo sé que les explicamos que costos y gastos no es lo mismo. Sin embargo, ¿cierto? En el lenguaje hay autores y hay empresas que hablan de costos no operacionales o que hablan de gastos no operacionales, ¿ya? Cuando hablamos de costos no operacionales, hay que entender lo siguiente, o gastos no operacionales, gastos operacionales, ¿ya? Esto implica que son salida de dinero, erogación de dinero, que no lo hago para producir las poleras, pero sí lo hago para
obtener el dinero, aquí, los recursos monetarios para poder comprar, por ejemplo, la tela para hacer polera. ¿Estamos? Puede ser un préstamo bancario, pero que está orientado a la compra, ¿cierto? Por ejemplo, de materias primas. ¿Vale? ¿Dudas con ese gasto financiero? No, profesora. ¿Vamos bien? Ya. Luego tenemos los gastos administrativos, gastos operacionales o costos no operacionales, ¿cierto? Que tienen relación con las remuneraciones, siempre, ¿cierto? Con el personal que se requiere para poder producir. Por ejemplo, tenemos a alguien encargado de control de calidad en el área de producción. A él le tenemos que pagar un sueldo. No participa en la producción propiamente tal. Él no va a cortar telas, no va a pegar cierres, no va a pegar botones, no. Él está supervisando que el proceso productivo y la fabricación del producto se haga de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por la empresa. ¿Dudas con ese gasto operacional o costo no operacional? ¿Vamos bien? Y Profe, tenemos- ya. ese gasto de administración que ve ahí, ¿eso Ya. es solamente para, ahí no viene el personal que trabaja ¿Que trabaja dónde? para hacer las poleras, los operarios? No, eso sería mano de obra. Ya. Señorita, disculpe. Precisamente la diferencia. Cuando hablamos de mano de obra, hablamos de la gente que está metiendo las manos ahí en el proceso productivo. Por ejemplo, el que corta la tela. ¿Vale? Está ahí, in situ. Él enhebra la aguja, él corta la tela, él pone los botones. Eso ya es mano de obra. Y es y va a formar parte del costo de fabricación. ¿Queda claro? ¿Vendría siendo como los operarios? La mano de obra viene siendo los operarios del ya área sí. de producción. Del área de producción o el área de fabricación. Señorita, disculpe una pregunta. ¿Pero por qué me ¿Qué piden pasa que a mí me pagan para en que el me caso? pregunten? Es que esto es la costumbre. ¿Sí? En el caso de tener, no sé, pues, una fábrica automatizada, ¿Ya? ¿cuál es ¿dónde está el gasto operacional ahí? El gasto de los operarios, por muy automatizada que sea, chiquillos, voy a necesitar a alguien que por último apriete el botón. Ahora, lo que pasa es que ahí precisamente el costo de mano de obra disminuye notoriamente, radicalmente, y por eso es la automatización. Si el gran beneficio de la automatización desde el punto de vista del costo es que disminuye radicalmente el costo de mano de obra, por lo tanto, disminuye mi costo de fabricación. ¿Estamos claros? Lo más probable es que también me disminuya el costo en materia prima, porque como tengo los sistemas automatizados, la pérdida que yo tengo de materia prima también va a ser mucho menor. Por lo tanto, también, nuevamente, vamos a tener una disminución del costo de fabricación. Ahora sí, yo como tengo pantalla compartida, no sé quién me preguntó. Así que... Sí, sí, me le dice que entiendo. no. ¿Queda claro ahora? Sí, sí, gracias, señorita. Vale. Y el gasto de distribución o costo no operacional de distribución es lo que nosotros vamos a desembolsar, los dineros que vamos a desembolsar para que el producto llegue desde la bodega o el centro de distribución de productos terminados a nuestro cliente. No lo necesito, no desembolso ese dinero para hacer poleras, ¿verdad? Pero sí necesito que mis poleras lleguen al cliente. ¿Queda claro? ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Ya. Los costos, por ejemplo, los gastos de distribución, ¿qué es lo que sucede? ¿Yo necesito esto para producir las poleras? No, no lo necesito, ¿cierto? Pero sí necesito que haya un camión que lleve las poleras desde el centro de distribución de productos terminados hasta el cliente.
final. ¿Cómo hacemos? Porque una cosa es que nosotros fabriquemos poleras y otra cosa es que lo dejemos en la bodega de productos terminados. ¿Ese es nuestro objetivo final? No. Nuestro objetivo final es que el producto llegue al cliente, ¿o no? Para poder comercializarlo. ¿En la distribución se puede decir, profe, entonces? Es que es gasto de distribución, pues. Ya. Pero fíjate que no es costo, es gasto o costo no operacional. Ya, profesora, gracias. Y de hecho podemos tener un cuarto que alguien, o yo misma lo dije, que puede ser el costo de comercialización. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Profe, Dígame. profe, o sea que los gastos no operacionales son como los gastos externos a la empresa, ¿no? No, Son como son internos. Son internos. Son desembolsos que hace la empresa. Lo que Son son... los que no, ¿Perdón? son los que no están involucrados en el proceso. Son los que no participan del proceso de fabricación. A ver, para hacer una polera, ¿qué necesito? Necesito materia prima, ¿cierto? Las telas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, Ya. señorita. Sí, profe, estamos de acuerdo. Necesitamos los operarios, como ustedes les dicen, Sí. queridos trabajadores. Sí. ¿Necesitamos los artículos de aseo para limpiar ahí el taller, las máquinas de coser, lo necesitamos? Sí, y con eso yo puedo, y necesito el hilo y todos los elementos. Si yo junto esos tres elementos, puedo fabricar poleras. ¿Estamos? ¿Me siguen la idea? Sí. Ya. Sí. Por lo tanto, termino de producir las poleras. ¿Cómo hago para que esas poleras, el objetivo con la empresa es que esas poleras queden ahí, en la bodega? Distribuirla, transportarla. Es lo ideal. Es lo ideal, pero no participan de la fabricación, pero sí participan No. de la otra parte que es, como objetivo de la empresa, es que el producto llegue al cliente. Por eso que es gasto de distribución o costo no operacional. Acuérdense que cuando hablamos de operacional, hablamos de el proceso de fabricación, la operación propiamente tal. ¿Estamos más claros ahora? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ahora sí? El que tenga alguna duda que pregunte al tiro, pregunten nomás. ¿No? Vale. Ya. Ahora vamos a ir a otra clasificación que es por su variabilidad. Voy a agregar algo para que les quede más claro. Su variabilidad en función de la producción, y cuando hablo en función de la producción, me refiero a las unidades producidas. ¿Ya? A ese respecto tengo tres costos: el costo fijo, el costo variable y el costo semifijo o semivariable. Voy a ir a la gráfica porque es más fácil que lo puedan visualizar. Costo fijo, que está con rojito. ¿Qué pasa que cuando yo produzco, por ejemplo, una unidad, cuánto gasto en dinero? Colóquenle cifras, 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen, chiquillos? Sí. Ya. De acuerdo a este gráfico, si yo produzco 2 unidades, ¿cuánto gasto en dinero? Como la mitad. 200. 200 No, pues miren, en línea. 100 pesos. Es lo mismo. lo mismo. Supongamos que aquí dice 100. Si yo aquí produzco 3 unidades, ¿cuánto gasto de nuevo en dinero? Exactamente los mismos 100. 100 100 pesos. pesos. Por eso que se llama que es fijo y por eso que, entre comillas, la gráfica es una línea horizontal. ¿Qué significa esto? Que los costos fijos no dependen de las unidades producidas. Es decir, produzca 0 o produzca 1.000.000,
el costo fijo va a ser exactamente igual. Tanto silencio me asusta, chiquillo. Profe, ¿puedes repetir eso, por fin? Estamos escribiendo, profesora. Estamos anotando, profe, lo anotamos al tiro. Chiquillo, eso está aquí. Aquí está el apunte. Lo estamos escribiendo. Eso está aquí. Ah, Sí, pero pero es que aquí está más resumido, señorita. Uno retiene más cuando nota las cosas y las veo, por lo menos yo. No sé Vale. por qué. Esto entonces, el costo fijo significa que produzca cero unidades o produzca 1.000.000 de unidades, el costo fijo va a ser igual. Fíjense en la gráfica que es una línea horizontal, no tiene pendiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que les pasó, por ejemplo, con la pandemia a muchas empresas, muchas pymes? Si bien, ¿cierto?, dentro de las políticas de apoyo a las pymes teníamos, por ejemplo, y no solo a las pymes, a las grandes empresas también, teníamos la ley de suspensión del trabajo, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que se quejaban los negocios? Que estaban cerrados por cuarentena, ¿ya? Que si bien a los trabajadores por esta ley de protección al empleo a las AFC estaban pagando los sueldos, pero ¿para qué les faltaba plata? Porque, y aparecía en la televisión, en las noticias, ¿para qué ellos decían que no tenían plata? Y no Para vendían? pagar los arriendos. Para las pymes. Para pagar los arriendos, ¿no? Porque el arriendo depende de que yo venda o no venda. El arriendo lo tengo que pagar igual, Sí, sí. sí o sí. Eso, el mejor ejemplo de costo fijo es el arriendo. Lo mismo en una bodega. Si yo contraté la bodega así, simplemente, no por unidades ni por... Yo tenga un producto o no tenga ningún producto en la bodega que arrendé o la tenga repleta, el arriendo lo tengo que pagar exactamente igual. Por lo tanto, nosotros podemos decir que, por ejemplo, en este caso, un ejemplo que yo di, el arriendo sería un costo fijo. Sí. Sí, pues fijo. Es fijo. Es costo fijo, ¿sí o no? ¿Vamos bien ya con el costo fijo? Sí. Ya. Sí. Vámonos al costo variable. ¿Y los servicios, señorita, como luz y agua, igual son costos fijos Sí, ¿Variable o no? o variables? depende. De ahí les voy a responder esa pregunta. ¿Por qué depende, profe, Ya, si señorita. varía? Espérense, Ya, bueno. Ya, Piano, piano. piano, dijo el... ¿Qué pendiente tiene el costo variable? Tiene una pendiente positiva, En es decir, ascenso. que va para arriba, ¿sí o no? Es una pendiente que va para arriba, ¿o no? Que el teléfono esté enrolado no significa nada y lo que enrolan allá no es teléfono, Claudio. Hablan. Ahora que ya escuchamos el teléfono, seguimos con nosotros. ¿Ya? Miren, si yo estoy ahí y produzco una unidad, sigan el cursor, por favor. Si yo estoy ahí, produzco una unidad, voy a gastar 100, por dar una cifra. ¿Estamos de acuerdo? Póngalo usted ahí, por último, si gasto 1, gasto 100. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo me pongo acá y subo, ¿voy a gastar 100 o voy a gastar más? Más. Más. Es decir, el costo variable, ¿cierto?, va a depender de las unidades producidas. El costo variable tiene una relación directa, de hecho, ¿ya?, con las unidades producidas. Si yo no produzco ninguna unidad, no tengo costo variable. Si yo produzco una unidad, tengo un costo de 100. Si yo produzco 2 unidades, tengo un costo variable de 200. Si produzco 3 unidades, voy a tener un costo variable de
¿De cuánto? Cero. 300. No, si produzco 3 unidades, 300. 300. Ah, 300. ¿Queda claro, no? Sí, señorita. ¿Dudas en esto? ¿Entre el costo fijo y el costo variable? No, profe, ninguna de mi parte. Vale. Ahora nos vamos a responder la pregunta que los acelerados preguntaron. Pero está bien, ¿eh? La luz y el agua. La luz y el agua, los felicito. Ahí vendría siendo por el total de consumo, ¿no? Es ¿El que costo? la luz y el agua es un costo semi-variable. ¿Por qué? Chiquillos, si ustedes tuvieran un mes completo ya ni siquiera sin prender, todo desconectado, cortado el switch del medidor del que está afuera de la casa, ¿le saldría algo en la cuenta de la luz? Sí, igual salen. Sí, igual sale. Operacionales. Los chilenos igual te cobran. No, chiquillos, si aquí nada es así. Hay costos de mantención, ¿sí o no? Se supone que te vienen a revisar cada cierto tiempo el medidor. Y sale el costo del medidor también, señorita. El costo del medidor, ¿sí o no? Porque entre comillas no somos propietarios del medidor, somos arrendatarios. O sea, entre Sí, comillas. sí. ¿Estamos? Por lo tanto, hay una parte de la cuenta de la luz que es fija. El costo del medidor, el costo de mantención y otros. Son los únicos dos que me acuerdo. Y de ahí, desde eso en adelante, tenemos un costo variable que es por el consumo de kilowatts. Ahora, los que me preguntaron por el costo de la luz y el agua, ¿entendieron? Entonces, ¿qué sería? ¿Sería costo fijo, variable o semivariable? Semivariable. Semivariable. Es semivariable. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, dependiendo de la empresa, en este caso ellos, en esta empresa que trabajan con prácticamente todos sus costos, muchas empresas no trabajan los costos como semivariables, ¿ya? Sino que del costo, por ejemplo, de acá, si yo dijera que, fíjense que yo mantuve los colorcitos. Este es fijo, ¿cierto? Si yo dijera que el costo total de la luz son 500, 400 es costo fijo y 100 es costo variable. ¿Qué hacen las empresas? Lo clasifican como costo fijo. ¿Por qué? Porque la mayor proporción de ese costo semivariable es fijo. Ese es un criterio que se utiliza. Aquellas empresas que tienen un control de sus costos sin ser quizás tan rigurosos. Entonces podríamos decir que, señorita, Dígame. podríamos decir que si el costo fijo es mayor que el costo variable, ya pasaría a ser costo fijo. ¿Se consideraría como un costo Se fijo? consideraría. Ya, pero eso va a depender de cada empresa, chiquillo. Uno de los Ya, no problemas es de todo. la asignatura de costos es que depende mucho de cada empresa y depende mucho del administrador de costos. ¿Queda claro eso? Es uno de los grandes problemas en esta área específica que son los costos. Va a depender mucho del criterio del administrador de costos. ¿Estamos? Si hay alguien que quiere mantenerlos separados, es decir, considerarlos como semivariables y trabajarlos como semivariables, también puede. Por eso digo, va a depender del que esté manejando la información. ¿Qué tanta información, qué tan detallada queremos la información o qué tan general queremos la información? Si ustedes me preguntan, las pymes trabajan solamente costos fijos y costos variables. ¿Vale? ¿Estamos? Quizás, Profe, dígame. una pregunta. ¿Cuál es el beneficio de tener el costo semivariable en una empresa? Mayor control de la información. Tengo más información para los procesos de toma de decisiones. Tengo una información mucho más exacta. Sí, ok. En general, la información de costo me entrega información, ¿se acuerda que lo vimos? Me entrega información para los procesos de toma de decisiones.
en la medida que en este caso tuviésemos más detallado esto, podríamos tener más información para los procesos de toma de decisiones. Dicho esto, lo que no podemos caer, Carla y el resto de los integrantes del curso, es que sea más caro llevar este control tan exacto que el costo propiamente tal. Es decir, si dentro de una empresa, ya dijimos que la luz es un costo semivariable, dentro de todos los desembolsos, dentro del presupuesto que tiene la empresa, lo que gasto en luz es, voy a decir una ridiculez, chiquillos, 1.000 pesos, comparado con otros que tengo que son 10 millones, me valdrá la pena invertir en llevar un registro minucioso, un control minucioso de este gasto, de este costo llamado luz. Voy a gastar más en horas hombre, ¿o no? Hay que dar un padre. Ahorita. ¿Sí o no? Entonces, hay que tener cuidado que en esto que lo que pregunta Carla es muy, muy bueno. Sí, en la medida que yo tenga más identificados mis costos, voy a poder manejarlos mejor. Pero tengo que tener cuidado que en este afán de controlarlos, de identificarlos mejor, no vaya a ser que me salga más caro, como dicen por ahí, el remedio que la enfermedad. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Chicos? No, profe. Ya. Luego, tenemos otra clasificación que es por funciones, que es el costo del producto o el costo de fabricación. Y ahí tenemos 3 elementos que ya lo habíamos visto y que ustedes la mayoría los identificó. Que tenemos la materia prima, ¿sí? En este caso pongan, ya que ustedes escriben, es materia prima directa. Materia prima directa. Entonces, costo de fabricación va a ser igual a materia prima directa, MPD, de dedo. Acabo de darme cuenta que dice mono de obra. Más mano de obra y no mono como dice el PPT. Mano de obra directa, MOD, de dedo normalmente. Les doy tiempo para que escriban, porque ya que me dijeron eso. Más el costo indirecto de fabricación, CIF. CIF. Ya, y el CIF, están anotando, ¿cierto? ¿Chiquillo? Sí, profe. Ya. Y el CIF es igual a materia prima indirecta. Adivinen cuál es la nomenclatura. MPI. Más mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta. MOI. Más los insumos. ¿Cuáles eran los insumos que habíamos mencionado? El wipe. El wipe, los artículos de aseo, ¿cierto? ¿Queda claro? ¿Dudas? Chicos, esta materia es fundamental para el resto del semestre. ¿Dudas? Señorita, entonces era el costo indirecto de fabricación menos la materia prima indirecta más la mano de obra indirecta. Más. A ver, el CIF, Gabriel, ¿estás hablando del CIF?
costo indirecto de fabricación? Es Sí. materia prima indirecta más mano de obra indirecta más insumo. Sí, por eso le estaba diciendo. Escuché menos. No lo he dicho más. Lo voy a poner en el chat. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Chicos, dedito para arriba, dedito para abajo. Así yo puedo retroalimentarme. Yo, profe, lo que estábamos anotando, ¿a qué correspondía? Desde la materia, desde la mano, Costo del materia prima producto. directa, Ya. hasta, ¿Cómo? ¿qué eran? ¿A qué correspondía? Al costo del producto, dijo, profe, ¿o no? Te lo voy a poner. Ahí está. El costo de fabricación va a ser igual a la materia prima directa más mano de obra directa más CIF. ¿Ahí sí? Y el CIF, ¿a qué era igual? A la materia prima indirecta más mano de obra indirecta más insumo. ¿Ahí les quedó más claro? O revisen lo que escribieron en sus cuadernos. ¿Ahí sí? Gracias, Tabita, gracias, sí. Sí, profe. Ya. Rodrigo, bien. Kevin, Carla, Alexis, el resto, ¿cómo vamos? Ya. Ya, gracias, Claudio. ¿Qué más? Ricardo, Gabriel, Carla, ¿vamos bien? Entonces, tenemos ya dos tipos de clasificación de los costos. Uno por variabilidad, y ahí teníamos los costos fijos, los costos variables y los semivariables. ¿Estamos? Y teníamos otro, ¿cierto? Que es en relación al costo de fabricación, donde tenemos la materia prima directa, la mano de obra directa y el CIF. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chiquillos? Sí, profe. Ya. Pregunta. La materia prima, la mano de obra y el CIF, ¿será un costo fijo o será costo variable? ¿Todo junta o cada una pregunta, No, profesora? es que el costo de fabricación es todo junto. Yo O creo todo que es variable, profesora. Es Costo variable. fijo, Variable, yo creo que Es variable, yo variable. pienso, profe. Igual variable. ¿Por qué? Porque según la materia prima puede variar según la temporada o según también lo que está usted fabricando. La mano de obra de siempre una va en manera. función de las unidades producidas, Rodrigo, más allá de la temporada. Siempre va en función a las unidades producidas. Unidades. De todas maneras, igual, según la cantidad de unidades producidas, igual va a variar, pues. Exacto. Porque no siempre va a producir lo mismo. Pero es que igual la empresa tiene que tener como una producción para ganar. Sí, pero cuidado, hay un... A ver,
es sin duda, lo que dice la Carla es cierto, si todas las empresas se crean para tener utilidad, pero no es menos cierto que no todas las empresas logran tener utilidad, Carla. ¿Estamos? No todas logran tener utilidad. Ahora, Carlita, se nos puede dar... Claudio, el micrófono. micrófono. Siempre así lo mismo. Tranquilo, ¿qué? No hay tanto, lo que pasa es que yo no lograba ver cuál era. Lo cerró, ¿no? Claudio. Ya, ahora está cerrado. Ahora, en la medida que nosotros manejemos mejor los costos, y esto es para todo y lo que dice Carla, lo más probable es que la empresa tenga utilidad. ¿Estamos? ¿Queda claro? Por lo tanto, la lógica nos dice que lo que dice un poco la Carla es que todas las empresas van a tener costo variable porque todas producen. Ese es el objetivo. Pero desde el punto de vista real, Carla, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Hubo empresas que siguieron produciendo? Dependía del rubro, profe. Depende, porque, por ejemplo, lo que era limpieza en ese caso se elevó. Lo que era manufactura, por ejemplo, tela, ropa, o de una otra manera disminuyó. Todo lo que eran implementos de primera necesidad fueron necesarios y creció la necesidad. Entre comillas. ¿Qué pasa con todo lo que era la hotelería y restaurante? No, bajó porque como teníamos cerrado lo que era el asunto de las fronteras, poder viajar de un lugar a otro, moverse, fue en baja. Entonces, en condiciones normales yo concuerdo con lo que dice la Carla, es decir, es poco probable, estadísticamente hablando, que una empresa no tenga costos variables, pero desde el punto de vista teórico se podría dar, ¿ya? Ahora, retornando a la pregunta, como dijo Rodrigo, ¿cierto? Y alguien más, Alejandra creo que fue, y yo quiero saber si el resto está de acuerdo, pero de acuerdo de verdad, po. No por así, porque como va, para quedar como reyes, no es la idea. La materia prima directa, la mano de obra directa y el CIF, ¿va a ser un costo fijo o un costo variable? Variable, profe. Variable, profe, variable. Variable porque va a tener, depender de la materia prima si llega más caro que si yo. No importa, pero es que escúchenme, aquí, mira, qué bueno lo que acaba de comentar Sergio. Chiquillos, aquí no depende del precio, va en relación a las unidades producidas. Independiente que yo tenga variación en el precio, va por unidades producidas. Independiente, me va a aumentar el valor, pero por cada unidad que yo produzca, voy a gastar más. Eso es el contexto. Por cada unidad que yo vaya produciendo, voy a gastar más. ¿Estamos? Independiente del valor, el valor económico, que en este minuto se han disparado varios costos. Pero implica, cuando yo estoy hablando de un costo variable, que por cada unidad que yo produzca, voy a desembolsar más dinero. ¿Ya? Desde esa perspectiva es variable. Puede ser, porque por ahí, ¿quién fue el que me dijo depende del valor? Podría ser que el valor baje de la materia prima, pero sigue siendo un costo variable. Es decir, que sea costo variable no implica que el precio siempre tenga que ir subiendo. Lo que aquí nos interesa es que por cada unidad que se produzca, yo voy a desembolsar más dinero. ¿Queda claro? Ahora sí, por eso necesito que... O sea, en pocas palabras, es variable. ¿Ah? ¿Rodrigo? Y en resumidas palabras, es variable, profesor. Sí. Ya, gracias por anotarlo. Lo que yo necesito es que se den cuenta de otra cosa ahora. En este minuto hemos visto dos clasificaciones, por variabilidad y por fabricación, ¿o no? Entonces, cada desembolso puede tener más de una clasificación. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Es decir, la tela, cuando yo compro la tela para fabricar poleras, va a ser materia prima directa. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Y también va a ser un costo
variable. Eso es lo que necesito que se percaten, porque el origen de la clasificación es distinto. Entonces, la tela para fabricar poleras va a ser un costo variable. Y además, desde el punto de vista de la variabilidad, ¿sí o no? Y del punto de vista del costo de producción o fabricación, va a ser materia prima directa. ¿Queda claro ahora o no? ¿Sí o no? ¿Podría repetir? Me perdí. Ya. Que en el caso, por ejemplo, de las poleras, digamos, vamos a fabricar poleras y hablábamos de la tela. La tela es materia prima directa. ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista del costo de fabricación. ¿Vale? Sí, señorita. Pero la tela, desde el punto de vista de la variabilidad de los costos, es un costo variable. Es decir, la tela tiene dos clasificaciones, ¿cierto? En lo que es costo y presupuesto. Desde el punto de vista de la variabilidad del costo, va a ser un costo variable. Y desde el punto de vista del costo de fabricación, va a ser materia prima directa. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Luego tenemos, que poco nosotros ya lo hemos ido viendo, por su identificación, vamos a tener costos directos y costos indirectos. ¿Ya? Es decir, voy a tener materia prima directa, ¿cierto? Y voy a tener materia prima indirecta. ¿Cuáles son más o menos las clasificaciones para separar entre materia prima directa y materia prima indirecta? Una, que se puede identificar y o cuantificar plenamente con el producto. No me entendí. ¿Ya? Vamos a un ejemplo que nunca me ha fallado. Vamos a preparar cazuela de vacuno. Cazuela de... ¿El directo del vacuno? Ya, el vacuno, la carne de vacuno, ¿es materia prima directa o materia prima indirecta? Directa. Directa. Define el producto, ¿no? Sí. ¿Sí o no, chiquillo? Sí, profe. ¿Sí? Ya, cazuela de vacuno. Primer criterio, define el producto. Segundo criterio, ¿lo puedo cuantificar, medir, ¿cierto? Fácilmente? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasa con el resto de los compañeros, la Alexis, la María? Creo que no, profe, porque por Sí, ejemplo, señorita. Si la algo Sí estoy se puede escuchando. medir por porción. Por pero por eso alguien que lo hace siempre, po. Y si uno ¿Ah? no sabe, para una persona que lo hace siempre y constante, obviamente se va a saber las medidas, pero no siempre va a ser así, porque por ejemplo yo que no sé hacer cazuela, ¿cómo voy a tener las medidas? ¿Me entendió? ¿No te Es aviso? que entonces... Pero es un trozo de carne. No, pero No, pero espérate, yo en general. espérate, Contratáis un espérate. chef. No se me... Bueno, que le carne para 4 personas. Ya. Contrata a alguien, po, Espérate. Rodrigo. No, si hay algo que sí... No, pues, profe, no. Espérese, pero déjenme hablar, chiquillo. Hay algo que sí tiene razón el Rodrigo. Cuando uno va a fabricar un producto, tiene que saber sobre el producto que va a fabricar. Si yo no sé sobre el producto que voy a fabricar, es lo que Rodrigo, puede pasar lo que Rodrigo dice, no voy a poder determinar bien sus costos, porque en realidad yo que no sé hacer cazuela de vacuno, no sé cómo medir la carne, no sé cuánto va por plato, no sé cuánto es lo ideal, no sé cuánto de esto, cuánto de este otro. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a entrar a producir un bien, lo ideal es que sepamos de ese bien. Es decir, para ponernos a hacer un negocio, tenemos que saber del negocio. Entonces, lo que dice Rodrigo no es irreal. ¿Qué pasa con muchas pymes? Se ponen a hacer productos
y no saben calcular los costos porque nunca han fabricado ese producto. ¿Queda claro, no? Y pasa mucho cuando se emboga ciertos tipos de productos o servicios. Hace años atrás se puso súper en boga los famosos, bueno, yo soy más vieja, el pollo asado, es decir, de eso, de ir a comprar pollo asado. ¿Sí o no? Antiguamente uno hacía el pollito asado en la casa. Después aparecieron estos negocios que te entregan un pollo listo para consumir. Y chiquillos, a ver, florecieron las empresas que vendían pollo asado. ¿Cuál es el problema? Muchos quebraron, porque no sabían lo que implicaba fabricar pollo asado. ¿Queda claro, no? Por lo tanto, lo que dice Rodrigo no es menos importante, muy por el contrario, es súper relevante. ¿Queda claro lo que acabo? Gracias, Rodrigo. ¿Estamos? Ya. Sí, profe. Ahora, señorita, Gabriel. En mi opinión, yo creo que cada persona antes de hacer algo se informa, pues, no creo que lo haga tonta y a ciegas, pues. Créeme que sí pasa, en los negocios sí. ¿En serio? Sí, más de lo que te imaginas. ¿Sabes por qué? Porque el típico es que mi cuñado lo hizo, mi hermana lo hizo, tengo una vecina que le fue súper bien. Me implica que a ti te vaya bien. Hay una serie de factores y por eso es que existe, por ejemplo, a nivel estatal, servicios de cooperación técnica, porque la gente a veces, la idea puede ser buena, ¿ya? Pero no tienen las herramientas técnicas para llevar a cabo esa idea. Porque una cosa es la idea, porque todo negocio parte con una idea, ¿o no? Sí. ¿Y cuál es la idea? Yo creo que hacer esto sería bueno, para hacerlo de una manera simple. Puede que la idea sea buena, o yo crea que la idea sea buena, pero no necesariamente lo es. Eso es la evaluación de proyecto. No necesariamente lo es. Segundo, si yo, por ejemplo, digo, que en este sector donde yo vivo, pucha, no hay ningún negocio de pollo asado, ya, es que donde yo vivía, había un negocio, le iba súper bien, y me instalo miércoles con un negocio de pollo asado. Pregúntenme a mí si sé cómo hacer esos pollos asados que venden en la empresa, por suerte algo de mi casa. No lo sé. No lo sé. Por mucho tiempo, yo no sé si usted recuerda, empezaron a aparecer las amasanderías chiquititas, como las de barrio. ¿Por qué? Porque en muchos casos, Gabriel, el caballero que se puso con la amasandería esta de barrio, era un caballero que había trabajado siempre en una panadería grande. Y él decía, chuta, para hacer pan no es tanto, requiero un horno, requiero harina, etcétera. Sí, pero no conocía el resto del negocio. No conoce que hay para ponerme con un negocio, tengo que tener una ubicación estratégica, ya, una localización estratégica. Entonces, lamentablemente, Gabriel, lo que tú dices no es así. Es lo ideal, es decir, por eso les digo, si yo voy a emprender algo, ojalá que sea emprender algo de lo que yo sí sé. ¿Estamos claros? Porque si no, no va a tener cómo, entre otras cosas, controlar los costos. ¿Queda claro? Porque alguien me va a decir, no, gasta ya. No necesariamente hace. ¿Vale, Gabriel? Sí, yo lo entiendo. Digo, lo que tú dices es real, pero es decir, debiera ser, pero no lo es. Volviendo con la cazuela de vacuno, ya sabéis, Rodrigo, que sí se puede medir la cantidad de carne vacuno. Entonces dijimos que la carne vacuno era materia prima directa. Porque es cazuela de vacuno, define el producto. En general lo puedo cuantificar bastante bien. Fácil. ¿Sí o no? Y tercero, porque es un costo dentro del plato de cazuela de vacuno, la carne es una porción del costo no menor. ¿Vale? Son como los tres criterios. Las papas. Sería materia prima directa o materia prima indirecta. Y no me salgan con que no tienen que llevar papas. Estoy diciendo que lleva papas, la cazuela de vacuno que yo estoy haciendo. Directa. Lleva. ¿Estamos? Vale. El zapallo. También directa. Directa. Ya. ¿Por qué? Choclito. Ya. ¿Quién dijo choclo?
Yo, señorita. ¿Quién fue yo? Que no te alcancé a ver. Yo, Alexi. Ya, Alexi. El choclo, ¿materia prima directa o indirecta? Indirecta, señorita. Porque no hay choclo todo el año. No. Es indirecta. No tiene, acuérdense Directa. que el concepto de No, porque no a todos les gusta. de directa, chicos, olvidémonos lo que nosotros nos gusta, depende de la temporada, no, es directo en función al producto. Olvídense que no hay en todo el año, no es, olvídense de que a mí me gusta o no me gusta, olvídense de eso. Si yo tengo un plato de cazuela de vacuno y le echo choclo, ¿es directa o indirecta? Directa porque es una cazuela. Directa Directa una porque la cazuela la cazuela lleva choclo. Una No es cazuela porque sin la choclo no cazuela es la cazuela. lleve, esa cazuela la lleva, ya, es directa porque lo puedo medir, ¿sí? ¿Lo puedo cuantificar? Sí, profe. ¿Estamos bien? ¿Y si el choclo que le eché a la cazuela es choclo en grano? También es directo. También es directo porque la cazuela Pero no lo se lleva. puede medir. No se puede medir, profe. Puede medir, No a todos les saldrían los mismos granitos de choclo. Segundo, si yo no le he hecho choclo, ¿deja de ser cazuela de vacuno? No, o sea, no directamente. No define el producto, ¿no? Porque es cazuela de vacuno. Ya. El orégano. ¿Materia prima directa o indirecta? Indirecta. Indirecto. Indirecta. ¿Define Indirecta. el producto? No, no lo define. No se puede medir tampoco. No lo puedo cuantificar. ¿Sí o no? Y en proporción al costo total de fabricación. ¿Cuánto gasto en sal por plato? La nada. ¿Sí o no? Por lo tanto, sería materia prima indirecta. ¿Queda claro, no? ¿Captaron? Sí, profe. Sigamos con el plato de vacuno. Ya. Ahí ya separamos lo que es materia prima directa con materia prima indirecta. ¿Sí? Vámonos ahora a la mano de obra, porque también tenemos mano de obra directa y tenemos mano de obra indirecta. El maestro de cocina, ¿es mano de obra directa o mano de obra indirecta? El caballero que revuelve la... Directa. Directa. Que pela las papas. Directa. Ya. El caballero que lava las ollas. Indirecta. Indirecto. No participa en el proceso propiamente tal, no fabrica los platos, no fabrica la cazuela. Pero ¿se requiere que alguien me lave las ollas para poder preparar cazuela? Sí. Pero no participa en la preparación de la cazuela propiamente tal. ¿Queda claro, no? Y tiene que procesarlo, yo sé. Ya. Entonces, dijimos que el orégano era materia prima directa o indirecta. 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 Por lo tanto, uy, se me perdió. Por lo tanto, forma parte del CIF. Acuérdense que el CIF es, entre otras cosas, materia prima indirecta. ¿Sí o no? Vean sus propios apuntes. ¿Sí o no? Ahí están, en el chat. ¿Qué es lo que era el CIF? El orégano dijimos que era materia prima indirecta. Por lo tanto, cuando yo determine el CIF, voy a considerar lo que gasté en orégano y en sal. ¿Sí o no? Luego, el sueldo del caballero que lava las ollas, ya dijimos que era mano de obra indirecta. Por lo tanto, cuando yo determine el CIF, voy a tener lo que gasté en orégano, sal, más el sueldo que le pagué al caballero que lavó las ollas. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, y en el insumo, ¿con qué lavó las ollas el caballero? Esta mano de obra indirecta, ¿con qué los lavó? La balosa. La balosa. ¿Y la balosa qué sería? Un Monja.
insumos, la lavalosa, la esponja, la virutilla, el cloro, yo qué sé. Pero eso que sería dentro de los elementos del costo sería un insumo. Sumo. ¿Estamos claros? Ahora, chiquillos, eso no es fácil, ¿eh? Es decir, si yo lo miro desde el punto de vista real, lo que más cuesta diferenciar es entre la materia prima directa y la materia prima indirecta. Los otros son más fáciles. ¿Ya? Ahí tienen. Señorita, yo tengo una pregunta en base al plato de cazuela. Si estamos viendo todo lo que elabora un plato de cazuela, ¿cómo se llama? Utilizar agua, ¿qué tipo de costo sería? Materia prima. ¿Pero sería directa o indirecta? Directa. ¿Directa? Yo la pondría como directa. Profe. Lo que pasa es que aquí O sea, la pregunta es, esto es lo que más cuesta diferenciar entre la materia prima directa e indirecta. ¿Por qué? Porque yo sé la cantidad de litros de agua, por lo menos los maestros de cocina saben cuánta agua echar. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, podría ser, ¿cierto?, que un administrador de costo la considere materia prima indirecta. ¿Por qué? ¿Se puede fácilmente identificable? Sí, el agua sí, pero probablemente no puede ser de fácil cuantificación. ¿Ya? Fíjense en las diapositivas que tienen ahora en su pantalla, que aparecen básicamente los 3 criterios. ¿Ya? El criterio es de fácil identificación. En el caso de la cazuela vacuno, el vacuno es fácil de identificar. Es de fácil cuantificación, ¿cierto? Y el impacto es de alto impacto sobre el costo de fabricación o costo total de fabricación. ¿Queda claro? Insisto, esta es la que más cuesta. Estos otros dos son mucho más fáciles de identificar, de separar entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. Pero donde se tiene mayor grado de dificultad es esto, ¿ya? Entre la materia prima directa y la materia prima indirecta, porque depende de criterios, y los criterios se aplican de acuerdo a lo que cada uno de los administradores considere relevante. ¿Ya? Podría ser perfectamente que un administrador considere que para poder clasificarlo como materia prima directa, según él, tenga que cumplir 2 de los 3. Es decir, no sé, pues, por ejemplo, que es de fácil identificación y de fácil cuantificación. Si cumple esos 2, lo considera materia prima directa. Puede haber otro administrador que diga, me basta con que cumpla con uno de los requisitos y yo lo voy a considerar materia prima directa. ¿Queda claro? Ese es uno de los grandes problemas de costo. Depende de quién lo administre. Ya, otro supuesto es que me entró la inquietud. Ya, ¿qué pasa si un criterio ya pues, dice que de fácilmente identificable? Ya, sí, porque el hecho, no sé, pues, 2 litros de agua con una medida de 2 litros de agua. Pero ya al momento de lavar los elementos, ¿cómo sé que cuántos litros de agua estoy ocupando? Es que eso no es costo. Eso no entra entonces. Eso no es costo de fabricación. Ya, entonces esa era como por eso que te digo, si lo considero costo de fabricación, a ver, no, es que ese ya es materia prima indirecta. Ni siquiera ese consumo de agua debiera ser insumo, ¿cierto? Porque si bien no es el agua que estoy usando para la cazuela, pero es el agua que estoy usando para lavar las ollas, por insumo. Entonces, por eso te digo que, por ejemplo, ese elemento, si tú me preguntas, ¿y el agua? Desde ese criterio lo más probable es que lo consideren materia prima indirecta, porque así la prorratean. Nada más. Porque sería y buena tu pregunta, porque sería muy difícil diferenciar qué consumo de agua utilicé dentro de la cuenta, ¿cierto?, para la fabricación de la cazuela y qué cantidad de agua utilicé para lavar los utensilios. Materia prima indirecta. Gracias, señorita, muchas gracias. Profe, entonces, ¿la persona que sirve la cazuela vendría siendo mano de obra indirecta? ¿Mano de obra?
indirecta? Sí. A ver, ¿quién? ¿Quién sirve qué? ¿Pero que la sirve quién? ¿El garzón? Claro. ¿O el que distribuye los platos dentro de la No, cocina? es que que la sirve, pues ahí el garzón debería haciendo. A ver, por eso te digo, el que distribuye los platos dentro de la cocina, digamos. Sí, podría ser. Ya, el que sirve los platos dentro de la cocina es mano de obra indirecta. ¿Vale? Si es Ya. el garzón que lleva el plato desde la cocina a la mesa, es gasto administrativo o costo no operacional. Cambia inmediatamente. Porque el garzón, ¿qué es lo que hace? Hace que el producto llegue al cliente final. No participa de ningún punto de vista en el proceso de fabricación. Ya, y por ejemplo, en los fideos con salsa, si yo le echo laurel, ¿eso vendría siendo materia prima indirecta? Sí, ese sí. Ese sí. Ese sí. Materia prima indirecta. No define para nada los fideos con salsa, el costo. Es súper difícil de cuantificarlo porque no lo ha dicho en hoja. Y segundo, que el valor del laurel en relación al costo de fabricación es pequeño. Ya. Ok, gracias. Ya, ¿qué otra duda? Y ya tenemos clase hasta qué hora, mira que ya me llamaron la atención. Hasta las 9:20. 9:20, señorita. Quedan 10 minutos, señorita. Entonces, sí, pero... Ya, mira, terminamos. Justito. Buena, preciso. ¿Ah? Ya, pero terminamos ¿para qué? Profe. En el aula hay otra actividad que se llama identificación y clasificación de costos. ¿Ya? Y hoy les puse una serie de elementos, unos ítems, y ustedes van a tener que clasificármelo si es materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa, mano de obra indirecta, insumo, ¿cierto? Van a tener que clasificarme, espérenme. ¿Qué semana, señorita, se encuentra? Debe ser ¿Semana como 2? tercera sesión, segunda o tercera sesión. Ya. Donde mismo está el PPT, este PPT de elementos del costo un poquito más abajo. Actividades de autoinstrucción. Y van a tener que determinar si es costo fijo o costo variable. Chiquillos, costo fijo y costo variable, no nos vamos a meter en los semivariables. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Hasta cuándo? ¿Profe, en grupo? ¿Hasta cuándo, Espérenme. Vamos a trabajar con los mismos equipos que hicieron el estado de resultado costo, las mismas parejas. Las mismas parejas, ¿ya? Y tienen hasta el jueves, po. Y lo tienen que subir al aula. Señorita, bacán. Y van a tener... ¿Ah? Digo que ya. Ya, y van a tener que ver si es gasto financiero o costo no operacional o gasto financiero, costo de administración, gasto de instrucción o cualquier otro gasto que pudiera salir ahí en la tabla. Porque aquí lo relevante es independiente del nombre, que ustedes identifiquen el concepto. Si participa en el proceso de producción, en la fabricación de la polera, en la fabricación de la cazuela, o son aquellos gastos operacionales o costos no financieros que se requieren para producir la polera o la cazuela y para que esa plato o cazuela llegue hasta el cliente. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Yo, profe, es sobre el tema de los grupos que dijo usted, que yo había quedado sin grupo y otros compañeros igual. Cuando lo hicimos de dos. Esos fueron los que vinieron, que no asistieron a la clase pasada. Forman grupos de 2. Forman grupos de 2. ¿Vale? Y si quedó sin grupo porque no asistió a la clase pasada, porque yo armé los grupos por Zoom la clase pasada. No, yo sí asistí a la clase, profesora, pero estaba sin grupo. Éramos como 4 que habíamos quedado sin grupo. Es que es imposible, mi amor, porque resulta que yo lo hago, ya no importa, no vamos a entrar a discutir eso. Armen nomás. Señorita, tengo una duda. Dale, Gabriel. Chiquillo, armen el horario porque ya me lo trajeron.
Ya. Sale identificación y clasificación de costos formativa y abajo sale planilla clasificación de costos. ¿Cuál de las dos? Es que está en Excel por la planilla. Ah, ya, ¿Por perfecto. Excel o no? ¿Es un archivo Es que Excel? arriba sale identificación y clasificación de costos y abajo sale una planilla de Excel. Y que hay que hacerla en Excel. No es un archivo, hay que copiar y pegar nomás. Sí, no es que tienen que hacerlo en Excel. ¿Vale? Ya, perfecto. Ya, ahora sí, ya me retaron. Vamos, ya me retaron el jueves, así que... Y yo dije, si hace rato que lo estaba echando y los cabros no se iban. ¿Vale? Chao, profe, cuídese, que la haya subido. Cuídense. Chao, profe, buenas noches. Señorita. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe.